En la clase de hoy abordaremos este último tema de segunda unidad. Veamos. Bueno, el tema se llama Ley de Inducción de Faraday. Observen lo que está aquí en el pizarrón. Tenemos un embobinado, una bobina, que también le llamamos solenoide, un agrupamiento de espiras. Los extremos de esta bobina están conectados a un medidor de corriente. Puede ser un amperímetro, un voltímetro, de hecho puede ser un galvanómetro. Un galvanómetro sirve para detectar pequeñas cantidades de corriente eléctrica. Bien, está conectada la bobina al medidor de corriente, los extremos, y tenemos acá un imán de barra. Desde luego alrededor del imán no se puede observar, pero podemos saber, ya sabemos que alrededor de un imán hay un campo magnético. Ve, están dibujadas aquí las líneas de fuerza de campo magnético y vamos a hacer esta acción. Tomamos el imán de barra y lo introducimos a la bobina. Cuando nosotros hacemos esta acción de tomar el imán e introducirlo a la bobina, vamos a observar que la aguja del medidor de corriente va a deflexionar hacia un sentido. O sea, en la medida en la que yo lo meto, la aguja deflexiona en este sentido. Al hacer el movimiento contrario, es decir, hacia afuera, la aguja deflexiona hacia afuera. Si hacemos la acción permanentemente, vamos a estar observando que la aguja va a estar deflexionando hacia uno y otro lado. Esta acción y esto que podemos observar de la aguja del medidor de corriente, ¿qué implica? ¿Qué podemos concluir de ello? Metemos el imán, la aguja deflexiona hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, y está permanentemente, en la medida en la que estoy moviendo el imán dentro de la bobina, la aguja está deflexionando. En primera instancia podemos decir que el hecho de que el medidor de corriente detecte una corriente es que se induce una corriente eléctrica cada que hay un movimiento de campo magnético con la bobina. Ahora, ¿qué ocurre si dentro de la bobina dejamos el imán estático? La aguja regresa a cero. Al sacarlo, la aguja va hacia acá. Si lo dejo afuera estático, la aguja regresa a cero. Y si la acción la hago permanentemente y a una mayor velocidad, vamos a observar que la aguja va hacia lo máximo del extremo, hacia los extremos. ¿Eso qué indica que la aguja vaya hasta allá? Pues que la cantidad de corriente eléctrica que detecta es mayor. En la medida en la que yo aumento la velocidad del movimiento del imán dentro de la bobina, la aguja, repito, llega más hacia los extremos. ¿Qué podemos concluir de esto? Que siempre que un conductor corta líneas de fuerza de campo magnético, se va a inducir una corriente eléctrica en los extremos de la bobina. Y desde luego pues son detectados por el medidor de corriente. ¿Sí? Y repito, si dejamos estático el imán dentro o fuera de la bobina, la aguja no va a indicar nada. Quiere decir que aunque el imán esté adentro, no se va a inducir corriente eléctrica. Solamente cuando ocurre esto, cuando hay un movimiento relativo entre el conductor, es decir, entre la bobina y el campo magnético. Podemos ya, con esta conclusión, podemos anotar un enunciado. Podemos decir que siempre que un conductor, estamos hablando de un alambre conductor de corriente eléctrica, corta líneas de fuerza de campo magnético, se inducirá
una fuerza electromotriz en los extremos del conductor. Es decir, que cuando trasladamos el imán hacia adentro de la bobina, pues el embobinado va a cortar las líneas de campo magnético. Lo mismo va a ocurrir cuando el imán va en sentido opuesto. Si el imán queda estático, ya no está cortando las líneas, no se induce una corriente eléctrica. Introduciéndolo, se genera una fuerza electromotriz. También podemos decir que circula una intensidad de corriente eléctrica por la bobina. Y ahora, también podemos decirlo, otra forma de decirlo sería que siempre que haya un movimiento relativo entre un conductor y un campo magnético, se inducirá en los extremos del conductor una fuerza electromotriz. Anoten esto que acabo de decir, regresen el video y anótenlo otra vez, lo voy a repetir. Siempre que haya un movimiento relativo entre un conductor y un campo magnético, se inducirá una fuerza electromotriz en los extremos del conductor. Pues bien, ese enunciado que acabo de decir, que es la misma idea en este otro, es el enunciado de la ley de inducción de Faraday, ¿sí? Y esto está relacionado con el flujo magnético. Recordemos que el flujo magnético es la cantidad de líneas de fuerza de campo magnético que emanan de un polo norte y van hacia un polo sur, ¿sí? Es decir, que la variación, sabemos que la letra griega delta indica variación. La variación del flujo magnético sobre la variación en el tiempo en el que se realiza es precisamente la fuerza electromotriz que se induce. Es decir, que este va a ser el modelo matemático para cuantificar la fuerza electromotriz que se induce en una bobina a través de cortar líneas de fuerza de campo magnético. Es la variación de flujo entre la variación del tiempo. Ahora, si es más de una espira, esto sería para una sola espira, pero si es un número mayor de espiras, solamente habrá que multiplicarlo por el número de vueltas que tenga la espira, ¿sí? Entonces, este enunciado y esta es la ecuación para la ley de inducción de Faraday. Y en términos, bueno, esta ecuación es la que da el concepto de la ley de inducción de Faraday. ¿Qué quiere decir esto? Que si el intervalo de tiempo en el que se corta el flujo magnético es menor, es decir, se corta a mayor velocidad, la fuerza electromotriz también aumenta. Recordemos que entre este número y este otro hay una proporción inversa. En la medida que este tiempo disminuye, la fuerza electromotriz aumenta. Y si se cortan más líneas de fuerza de campo magnético, es decir, mayor cantidad de flujo, si es mayor el flujo, también es mayor la fuerza electromotriz inducida. Bien, entonces vamos a poner aquí qué significa cada literal, donde E es fuerza electromotriz. Perdón, es una epsilon, no es una E, es la letra griega epsilon. Es fuerza electromotriz inducida. Y la fuerza electromotriz inducida va a estar dada en volts. Y ya ustedes saben que la letra phi es el flujo magnético. Y que va a estar dado en Webers. ¿Qué otro? Pues también T minúscula, ya saben que es el tiempo. Y el tiempo pues estará dado en segundos.
Y bueno, ya también tenemos a N, que es el número de espiras de la bobina. Y bueno, también el imán puede estar fijo. Supongan que el imán queda fijo. Nosotros tomamos la bobina con el medidor y también lo podemos mover en este sentido y también se está induciendo. Es decir, no siempre tiene que estar la bobina estática y el imán móvil. Puede estar al revés, el imán fijo y la bobina moviéndose. De todos modos, se estará cortando líneas de fuerza del campo magnético y se estará induciendo la fuerza electromotriz. Bien, decía que este es el concepto o la ecuación para fuerza electromotriz, pero también la podemos llevar a esta ecuación. Fuerza electromotriz es, puesto que es la variación de flujo magnético, podemos poner flujo magnético final menos el flujo magnético inicial sobre el tiempo en el que es cortado este flujo magnético. Ahora, que por cierto tiene un signo negativo aquí. Y decía que cuando es más de una vuelta o una espira, pues se tendrá que multiplicar este cociente por el número de vueltas. De hecho, esta ecuación es la que vamos a estar utilizando para efectuar cálculos. Flujo final menos flujo inicial entre el tiempo en el que se realiza el corte de este flujo por el número de vueltas que tenga la bobina. Y repito, la ecuación que da concepto a lo que es la fuerza electromotriz y ya sustituyendo la variación del flujo, que es flujo final menos inicial, entre el tiempo en el que se realiza el corte de líneas. Y precisamente es la ecuación que vamos a ver. Hay que anotarla. Y bueno, hay otra ecuación también para calcular la fuerza electromotriz inducida. La voy a anotar aquí. Bien, esta fuerza electromotriz inducida está en base, o nos sirve para cuantificar la fuerza electromotriz inducida cuando un alambre corta líneas de fuerza, un alambre conductor recto corta líneas de fuerza, donde B es el campo magnético, ya sabemos, campo magnético o inducción magnética, como quieran llamarle, y está dado en teslas. L es la longitud del conductor. Y va a estar dado en metros. Y finalmente V es la velocidad con la que se mueve el conductor. Y bueno, va a estar dada en metros sobre segundo. ¿Sí? Esto es precisamente, si ustedes pasan un imán recto por las cercanías de un campo magnético y lo conectan a un medidor de corriente eléctrica, van a observar que también se induce una fuerza electromotriz. ¿Sí? Y para calcular esa fuerza electromotriz usamos esta otra ecuación, campo magnético por la longitud del conductor que atraviesa el campo magnético por la velocidad con la que se mueve este conductor. ¿Sí? Vamos a posteriormente hacer vamos a hacer problemas de este tema. Bien, pues este es el último tema en el que viene la parte teórica en el examen y viene también la parte de la solución de problemas de este tipo. Y nada más falta ver la ley de Lenz. Este signo negativo tiene una razón de ser. Precisamente es por la ley de Lenz que vamos a explicar ahorita. Vamos a continuar.
Bien, vamos a continuar. Observen esto, ya lo explicamos. Es el imán introduciéndose a la bobina, se genera la fuerza electromotriz, circula corriente eléctrica por la bobina, llega al medidor de corriente y este registra corriente eléctrica. Pero recordemos que siempre que circula corriente eléctrica por un conductor, se genera un campo magnético. Que si el conductor está doblado en forma de espira, la inducción magnética o campo magnético es aún mayor en el centro de la espira. Pero también, ¿qué ocurre si es un agrupamiento de espiras? El campo magnético es mayor. ¿Y qué es y es precisamente lo que está ocurriendo aquí? Al moverse el imán, las espiras de la bobina cortan líneas de fuerza de campo magnético y se genera la corriente. Pero sabemos que al generarse corriente o al circular corriente eléctrica se genera otro campo magnético. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues que ya contamos ahora con dos campos magnéticos. El primero, el original, que es el campo magnético permanente del imán de barra, y que al moverse dentro de la bobina genera corriente eléctrica, la cual a su vez genera otro campo magnético. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el imán se introduce, circula corriente eléctrica y se genera el campo magnético, y siempre un campo magnético tiene un polo norte y un polo sur. Entonces, al introducirse el imán, se genera un campo magnético cuyo polo norte está en este lado, polo sur en el extremo opuesto. Y vamos a observar que tenemos dos polos norte encontrados, como si tuviéramos dos imanes de barra que tienen los polos norte encontrados. Entonces vamos a tener el polo norte aquí y el polo norte del campo magnético que genera la corriente y que va a estar opuesto al campo magnético del imán de barra. ¿Sí? Cuando el imán sale de la bobina, la intensidad de corriente eléctrica circula en sentido opuesto, lo que hace cambiar los polos. Ahora el polo sur que estaba en este lado se va a cambiar a este otro y se va a volver a oponer al polo sur de este imán cuando va saliendo. ¿Sí? ¿Cómo podemos concluir esto? Que siempre que un campo magnético genera una fuerza electromotriz, se crea otro campo magnético que se opone al campo magnético original. Este enunciado es el enunciado de la ley de Lenz y está escrito aquí. Ley de Lenz: siempre que se induce una fuerza electromotriz en un conductor, que sería la bobina, debido a un campo magnético, a este original, se genera otro campo magnético que se opone al original. Es decir, al circular corriente se genera este campo magnético que se opone al campo magnético original. El campo magnético original es el campo magnético del imán de barra. ¿Sí? Es decir, este campo magnético crea otro que se opone al mismo. Ese es el enunciado de la ley de Lenz. Aquí está anotada. Y esa es la razón de ser del por qué tiene un signo negativo la ecuación de fuerza electromotriz. ¿Sí? Porque se genera otro campo magnético que se opone al anterior o al original. Entonces hay que tener el enunciado de la ley de Lenz. Desde luego que la misma idea, si ustedes acuden a otras fuentes de información, tal vez emplee otras palabras, pero en general lo que está tratando de decir es esto. Por eso lo estamos mencionando de una manera muy sencilla, muy básica. Bien, pues la ley de Lenz solamente viene el examen a nivel teórico. No vamos a realizar problemas de ley de Lenz. Sí vamos a hacer problemas de la ley de inducción de Faraday, esto en la parte teórica, y van a venir problemas de estas ecuaciones. Así que hay que anotar, hay que hacer los apuntes. Y entonces estamos terminando con este tema, la segunda unidad. ¿Sale? Entonces hagan sus apuntes, hay que estudiarlos mucho. Vamos a posteriormente a realizar problemas sobre este tema. Nos vemos en la siguiente clase.